Bienvenidos al primer Congreso Nacional de la Enseñanza del Folclore. Mi nombre es Federico Flores, soy profesor de Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires y en esta oportunidad voy a estar coordinando esta mesa, que es la Mesa de Ciencias Naturales. En esta oportunidad contamos con diversos expositores de amplia trascendencia y experiencia en el tema, y la primera de ellas es la doctora en Ciencias Biológicas, bióloga y profesora de Ciencias Biológicas, expedida por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, la doctora Cecilia Trillo. Posee una vasta experiencia en docente, donde puede mencionarse sucintamente profesor asistente de dedicación simple en la Cátedra de Diversidad Vegetal 2 del Departamento de Diversidad Biológica y Ecología de la Universidad Nacional de Córdoba, donde es docente desde abril de 2009 hasta la fecha. Asimismo, es profesora a cargo del taller metodológico de la licenciatura de Arqueología, llamado Interdisciplina Etnobotánica Arqueología, por la Escuela de Arqueología en la Universidad Nacional de Catamarca. Posee experiencia en gestión, donde es coordinadora de la Comisión de Tesina de la Escuela de Biología de la Licenciatura de Ciencias Biológicas y amplia experiencia en presentaciones en congresos desde el año 2006, así como numerosas publicaciones en revistas científicas y valiosos aportes a la comunidad desde el año 2007. Luego contamos con Gustavo Fabián Scarpa, investigador independiente del CONICET, es doctor en Ciencias Biológicas expedido por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, a partir de la tesis doctoral que realizó llamada Estudio Etnobotánico de la Subsistencia de los Criollos del Chaco Noroccidental Argentino. Cuenta con numerosas publicaciones en artículos de circulación periódica desde 1996 y es autor de los libros Léxico y categorización etnobiológica en grupos indígenas del Gran Chaco, Las plantas en la vida de los criollos del oeste formoseño y Medicina indígena chorote, continuidad de transformaciones históricas y culturales. Posee experiencia docente universitaria desde el año 1994, donde pueden destacarse el curso de posgrado dictado en el Museo de Farmacobotánica de la Universidad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, titulado Introducción a la etnobotánica, significación de las plantas para pueblos indígenas y criollos. Asimismo, dio el curso de posgrado dictado en el Museo de Farmacobotánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, titulado Introducción al conocimiento etnocientífico, la ciencia de los pueblos. Posteriormente, tenemos el agrado de contar con Claudio Bertonati, naturalista, museólogo y docente abocado a la conservación e interpretación del patrimonio cultural y natural desde 1983. Cuenta con 2 posgrados, uno en Management Ambiental y otro en Jardines Botánicos Históricos, una amplia experiencia docente donde pueden mencionarse la Universidad Católica Argentina de Salta, donde es docente en la maestría de gestión del turismo sostenible, la Universidad Nacional de La Plata en el área de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, donde fue profesor del curso de capacitación Gestión del Turismo en Sitios Patrimoniales, la Universidad del Museo Social Argentino y la Universidad del Salvador. Actualmente es investigador del Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas de la Universidad de Maimónides y asesor científico de la Fundación Azara. También profesor de posgrado del Patrimonio y Turismo Sostenible de la Cátedra de UNESCO y de la carrera de Guardaparque del Instituto Superior Perito Moreno de Buenos Aires. Finalmente, contamos con Carlos Fernando Balboa, licenciado en Museología por la Universidad del Museo Social Argentino, magíster en Educación Ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga, España. Cuenta con una amplia experiencia docente en la Universidad Nacional de Lanús, donde es docente de la licenciatura en Museología desde el 2013 hasta la actualidad, la Universidad Nacional de San Martín, donde es docente de la maestría en Economía y Desarrollo del Turismo desde el 2014 hasta la actualidad, y la Universidad de Buenos Aires, la Cátedra de Turismo Rural por la Universidad de Agronomía. Es autor de 29 libros solo o en colaboración y más de 350 artículos de especialidad. Trabaja desde 1986 en educación, comunicación y estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural. Buenos días, mi nombre es Cecilia Trillo y en esta oportunidad voy a hablar sobre los aportes de la etnobiología a la enseñanza del folclore, corpus vivo y en permanente cambio.
Quiero agradecer a los organizadores del primer Congreso de Enseñanza del Folclore, organizado por la Academia Nacional de Folclore, el Ministerio de Educación de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, por invitarnos a mirar nuestras propias prácticas como docentes y poner en tensión las ideas que tenemos sobre el currículum ideal que como generación estamos obligados a brindar a nuestros hijos. Con el objeto de reflexionar sobre la identificación y definición de los temas de folclore a incluir en los contenidos curriculares en los niveles de inicial y primaria, aporto una mirada desde las áreas de las ciencias naturales y propongo los contenidos de folclore en relación con la interacción de los grupos sociales y los seres vivos y el medio biofísico. Que nada, ¿qué se espera de ustedes? ¿Cómo es ese docente ideal utópico que está en nuestra mente? Se espera que sean comunicadores de cultura, que hayan encontrado el placer de ser lectores, buscadores, exploradores, observadores, coleccionistas de datos sobre plantas, frutos, insectos, plumas, huellas, docentes escritores, generadores de textos, de podcasts, de videos, dibujantes, botánicos que herborizan, observadores de aves que sacan fotos, adultos que tienen despierta la curiosidad y se hacen preguntas, y que tienen muchas ganas de encontrar las respuestas y sienten satisfacción y alegría por encontrarlas. ¿Por qué esperamos esto? Porque esas actitudes se visualizan fácilmente, son transparentes para nuestros alumnos. Ellos nos ven apasionados ante una mariposa y sus colores y van a encarar la tarea de dibujarla, describirla, alimentar sus larvas, cuidar sus pupas y mirar asombrados la emergencia del adulto y escribir una canción con el mismo entusiasmo que nosotros. En segundo lugar, nos preguntamos qué contenidos deben estar presentes en el currículum. Desde ya es posible encontrar en la bibliografía y en diversos conceptos que no son excluyentes ni contradictorios, sino que por el contrario son complementarios. A esto nos referimos con los denominados conocimientos tradicionales o el patrimonio biocultural de un pueblo. En todos los casos estamos utilizando los aportes de una disciplina, la etnobiología, que se encarga de estudiar las relaciones entre los grupos humanos y los seres no humanos, buscando entender cómo los pobladores se relacionan con la biodiversidad. Ahora bien, estos conocimientos tradicionales o el patrimonio biocultural son un conjunto de saberes, valores, creencias y prácticas concebidos a partir de la experiencia de adaptación al entorno local a lo largo del tiempo, compartidos y valorados por una comunidad, transmitidos de generación en generación. Y siempre cuando hablamos de entorno local nos estamos haciendo referencia tanto al medio cultural como al biológico. Estos sistemas tradicionales son parte de la identidad de cada pueblo, pues son compartidos por la comunidad, reflejan su vida cotidiana y representan su especificidad. En cada rincón del país, los seres vivos y las prácticas que se realizan construyen identidad, el proceso de apropiación de todo lo que nos alimenta, los colores que usamos en la vestimenta, los animales que criamos, las canciones que cantamos. Todas estas diversas prácticas involucradas en la gastronomía, los textiles, la ganadería, la música, derivan del proceso histórico en el que se encuentra inmersa cada cultura y que da lugar a las tradiciones por medio de las cuales se corporizan los símbolos. Y es por ello, por lo que las identidades pueden ser reveladas a través de qué, cómo, con quién y en qué contextos llevo adelante las prácticas. Así, estos objetos culturales, caracterizados como tradicionales, locales, típicos o regionales, son el fruto de una construcción social y conforman un patrimonio activo, no congelado, vinculado a un territorio y tensionado entre la permanencia y la innovación, en tanto constituyen un complejo modificable por la acción continua de apropiaciones, intercambios, adaptaciones, nuevas preferencias, prácticas de consumo e interpelaciones de la dimensión identitaria. Se construye así en un espacio de resistencia cultural ante la llegada de otros, en particular, o del mundo como un todo. ¿Qué contenidos son
los que deberían estar en el currículum. ¿Dónde buscamos los componentes de este patrimonio biocultural? Bueno, estos componentes del patrimonio biocultural son su flora, su fauna, el clima, los ríos, la geografía del lugar, con sus principales sierras o lagunas, los nombres de las localidades, los eventos climáticos usuales e inusuales, destacados paisajes geológicos. Todos ellos nos dan información sobre quiénes somos, qué hacemos, cómo cambió esa actividad a lo largo del tiempo y lo que compartimos con nuestros padres y nuestros hijos. Es frecuente en diversas provincias del país tener acceso a recopilaciones folclóricas, en este caso en particular de Oreste Dilullo y toda su producción que hizo para Santiago del Estero, pero también podemos tener acceso a manuales de reconocimiento de cactus, de hongos, de aves. Existen compendios de plantas medicinales de diferentes lugares y siempre para poder establecer ese diálogo de saberes entre diferentes generaciones y diferentes actores sociales es necesario tener una mirada interdisciplinaria y transdisciplinaria y entender que además de conocimientos botánicos, zoológicos y ecológicos propios de las áreas curriculares de las ciencias naturales, debemos consultar y acceder a trabajos antropológicos, históricos y artísticos. Ahora bien, es probable que ustedes no tengan alguno de estos libros, ni producción personal de ustedes o de sus escuelas, entonces es conveniente poder hacer búsquedas en Internet para tratar de tener acceso a esta información. Desde ya quiero decirles que en el texto que generé, que está incorporado como resumen en el Congreso, hago referencia a más de 20 links en el que ustedes pueden buscar diferentes tipos de información relacionada a estos componentes bioculturales del folclore. Solo a modo de ejemplo voy a mostrar algunas posibilidades de estas en las cuales ustedes pueden encontrar información. Por ejemplo, en la presentación inicial de Google coloqué fauna de la provincia de San Luis, Argentina, y en pocos segundos me aparecieron más de 7.000 posibilidades de consulta. Esto quiere decir que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande de lectura y de selección de estos contenidos en los cuales tenemos acceso. Por ejemplo, uno de los primeros información que aparece pertenecen al web de la provincia del gobierno de la provincia de San Luis. En particular hay artículos de fauna y de geografía. Brindan información, fundamentalmente brindan los nombres comunes de muchos animales, pero acá lo planteo como atención porque es muy importante conocer los nombres científicos actualizados y la distribución geográfica de esos animales que son mencionados. Digo esto porque además de estas webs, tenemos que seguir buscando y profundizar en el acceso a la información. Por ejemplo, también busqué en webs del Gobierno Nacional, particularmente el de Parques Nacionales, ya que en esta provincia se encuentra el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, y en el link particular de biodiversidad se presentan nombres comunes, pero además también nombres científicos actualizados de estas especies, su distribución geográfica y datos climáticos y orográficos muy importantes, que como planteaba anteriormente, son claves a la hora de poder construir un patrimonio biocultural complejo. Pero además de espacios gubernamentales, también entré a algunos blogs y diversas webs no gubernamentales. A modo de ejemplo, seguí buscando la provincia de San Luis e ingresé a una base de datos muy interesante que se llama Ecoregistros. En ella pueden encontrar nombres científicos, distribución geográfica de un montón de especies, un excelente lugar para relacionarse con otros observadores de flora y fauna de ambientes naturales. Lo interesante de estos espacios en los cuales
uno como un participante común, sin formación particular, puede estar subiendo sus fotografías o sus posicionamientos satelitales, es que colaboramos con lo que se denomina ciencia ciudadana. Son sitios web en los cuales colaboran académicos, investigadores, botánicos, zoólogos, pero también todo el público en general. Son excelentes espacios para construir lo que se dominan las grandes bases para poder hacer análisis de Big Data, que son muy interesantes porque nos permiten encontrar patrones de las especies, distribuciones en territorio, y además es posible construir modelos para poder plantear posibles escenarios futuros con algunas de estas especies y actuar en consecuencia para conservarlo. Por ejemplo, también consulté en la base de datos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, en particular todo lo referido a la Encuesta Nacional de Folclore. Continué seleccionando por provincias la provincia de San Luis y accedí a ver la encuesta que hace más de 100 años hizo Delfilia de Abregú en la Escuela 34, localidad de La Palmera, a diferentes pobladores. La Encuesta Nacional de Folclore es un maravilloso compendio de información asociada a adivinanzas, chistes, leyendas, nombres de plantas, de animales, algunos aspectos de curanderismo y supersticiones, adivinanzas. Seleccioné particularmente una leyenda que hace relación al crespín. Acá cuenta la leyenda, se relaciona a un pajarito de tamaño mediano, pero teniendo este nombre común, dije, bueno, ¿cuál es el camino con el cual un docente debería poder tener más información biológica al respecto? Entonces, con la como buscador, consulté un sitio web especializado en aves, en la cual me dio la información del nombre común, el nombre científico, cómo lo clasifican los científicos. Pude ver la coloración, los distintos estadios del animal y poder interiorizarme a ver cuál es su grado de conservación para, por ejemplo, desarrollar con los alumnos estrategias de educación ambiental. También con el buscador, con la palabra crespín, pude acceder a un cancionario, que es otro sitio web en el cual podemos encontrar letras de canciones específicas relacionadas con este animal. Esto a modo de poder mostrarles la diversidad posible de lugares donde pueden encontrar información para sistematizar, verificar y construir ese patrimonio biocultural específico de un lugar. De esta manera les propongo una invitación. Los invito a ingresar al amplio mundo de las relaciones de los pobladores con los seres vivos y la dinámica construcción biocultural que hemos realizado. El patrimonio biocultural es un mundo de sorpresas lleno de contenidos específicos. Es un mundo de desafíos personales, ya que tenemos que aprender nuevas habilidades para llevar adelante prácticas y hacerlas con nuestros alumnos, pero además también vivencias, valoraciones y percepciones que recrean nuestra cultura y nuestra identidad. Muchas gracias por la invitación y a la espera de otro encuentro. Buenos días, mi nombre es Gustavo Escarpa, dirijo el Laboratorio de Etnobotánica del Museo Argentino de Ciencias Naturales del CONICET de la Ciudad de Buenos Aires, y mi exposición se va a titular Conocimientos folclóricos criollos sobre la biodiversidad, una propuesta de contenidos a ser incluidos en el diseño curricular de niveles de educación inicial y primaria en Argentina. La elevada tasa de urbanización mundial de cerca del 80%, que es estimada para la mitad de nuestra década, conjuntamente con la abrumadora hegemonía de valores culturales emanados de las grandes metrópolis, no dejan lugar a dudas del alejamiento material y simbólico que la mayoría de los pueblos del orbe experimentan de su entorno natural. Como consecuencia de esto, el acervo cultural
de la humanidad globalizada o antropósfera construye relaciones con los seres vivos en función de criterios globales, según los cuales las significaciones de estos se hallan mayormente reducidas a proveedores alejados de materias primas para su explotación económica de todo tipo o de material paisajístico recreativo. Recién desde hace pocas décadas, los científicos alertan sobre las consecuencias nefastas que la degradación ambiental, la extinción de especies y el cambio climático implican para la integridad funcional de los ecosistemas. Es en este marco de situación que los conocimientos y prácticas de carácter folclórico asociados a la flora y a la fauna adquieren una significación superlativa, ya que no solo su puesta en valor contribuiría a la sustentabilidad sociocultural de todo programa de desarrollo que se proyecte sobre el medio ambiente, sino también a su sustentabilidad ecológica. Esta última faceta se evidencia en tanto los conocimientos folclóricos involucran a menudo representaciones de carácter ético frente a la naturaleza, como así lo testimonian narrativas y prácticas que aleccionan o promueven su conservación. De esta manera, la importancia de enseñar lo que se denomina el folclore botánico, folclore zoológico, favorecería la valorización de la biodiversidad biológica nativa entre los alumnos de cada región del país, tanto con fines económicos, ecológicos y de conservación, así como la afirmación de identidades culturales locales al poner en valor la interacción con su medio ambiente regional. Los objetivos de esta contribución se diseñan desde la disciplina etnobotánica a la que pertenezco y me dedico como investigador independiente del CONICET, la cual se aboca de manera sistemática al estudio de las significaciones y roles que cada una de las especies de seres vivos científicamente identificados reviste para cada pueblo en cada ambiente particular. Es decir, analiza la forma en que cada complejo biocultural del país denomina, utiliza y significa en general cada una de las especies vegetales, animales y fúngicas que lo rodean. Bueno, debido a la doble perspectiva sistemático-taxonómica y etnográfica que adquiere la etnobiología, ¿no?, como una disciplina de estatus epistemológico mixto, no resultaría adecuada para ser implementada en los niveles de educación inicial y primaria. Es por esta razón que los objetivos de esta contribución desde la etnobotánica se van a limitar aquí a, en primer lugar, discutir criterios a considerar para la selección de materiales y contenidos de carácter folclórico botánico. En segundo lugar, identificar y caracterizar los tipos de fuentes donde se encuentran los mismos. Tercero, enumerar los tipos de contenidos propiamente dichos del folclore botánico criollo a ser considerados. Y por último, proponer una estrategia de intervención áulica en consonancia con los anteriores puntos y con el actual nivel de degradación ambiental y preocupación por la conservación de los seres vivos. Los criterios a considerar para la selección de materiales y contenidos. Según lo antes señalado, considero que los criterios mínimos que deberían contemplarse para la selección de estos contenidos en cuestión deben ser al menos dos. En primer lugar, que los mismos pertenezcan al complejo biocultural criollo de la región a la que pertenezca el alumno. Y en segundo lugar, que estos promuevan una ética de la conservación. ¿Qué quiero decir con complejo biocultural? Se define como una región caracterizada por una combinación específica de tanto aspectos biogeográficos como socioculturales determinados. Desde el punto de vista botánico, por ejemplo, existe el consenso en que el primero de estos aspectos coincide aproximadamente con los límites de cada uno de los distritos fitogeográficos que conforman cada una de las provincias del país, fitogeográficas, claro, mientras que desde el punto de vista humano correspondería a cada grupo sociocultural que reside en dicha zona. Así, por ejemplo, podemos identificar, a grosso modo, entre los complejos bioculturales del Gran Chaco argentino, a los criollos del Chaco semiárido, a los criollos del Chaco subhúmedo, a los criollos del Chaco húmedo y a los criollos del ecotono, Chaco árido, semiárido y serrano del norte de la provincia de Córdoba, por ejemplo. ¿Y qué quiero decir con ética de la conservación? Quiero decir que tendría que considerar estos materiales contenidos que promuevan una ética de conservación a las narrativas, usos y significaciones de la diversidad biológica que constituyan alegorías del cuidado de la naturaleza o de las cuales deriven acciones punitivas sobre aquellos que atentan contra ella. Como ejemplo de esto último, por ejemplo, pueden ser las leyendas del Sachayoj en Santiago del Estero, Madre del Monte,
todo el Chaco el complejo biocultural de los criollos del Chaco semiárido existe esto, y también en otros lugares de los dueños de cada especie animal o vegetal que las protege de su caza o extracción excesiva. También, por ejemplo, en la narrativa, leyenda o realidad del Paj o flechadura del quebracho, que castiga a quienes los talan indiscriminadamente con una erupción pruriginosa en todo el cuerpo, entre otras, ¿no es cierto? De manera preferente, además, se debería asignar prioridad a los contenidos del folclore botánico referidos a especies categorizadas como amenazadas o en peligro de extinción en la región que corresponda que estén los alumnos, y en general a la biodiversidad de nuestros bosques nativos en el contexto de deforestación y cambio climático imperante. En cuanto a la identificación y caracterización de los tipos de fuentes, bueno, podemos incluir toda la literatura de folclore botánico y zoológico, editada a la fecha para cada cada complejo biocultural, que involucra una gran riqueza de datos. Además podemos incluir narrativas asociadas a la biodiversidad, contenidas y datos de folclore botánico y zoológico contenidos en la encuesta nacional de folclore del año 1921. Como todos ustedes saben, los resultados de las mismas se encuentran actualmente digitalizados en formato PDF para su consulta online. Si bien desactualizados a la fecha, considero que los datos contenidos en esta fuente, para los fines que aquí se explicitan, resultarían sumamente provechosos para muchas provincias de Argentina, tales como lo demuestran los resultados de investigaciones que hemos realizado para la provincia del Chaco Húmedo, en cuanto al folclore botánico allí incluido, así como otros trabajos científicos como los de UPEI y Pensada, que la valorizan esta encuesta en términos generales. Bueno, además de esta fuente, existe una abundante bibliografía científica, etnobotánica, ¿no es cierto?, que documenta los resultados de investigaciones que venimos realizando a lo largo de casi todo el país, que cubre la mayor parte de los complejos bioculturales criollos identificados. Sin embargo, la mayoría de estas publicaciones fueron editadas en revistas científicas especializadas, a excepción de algunos libros, razón por la cual para su cabal interpretación por los docentes a cargo sería posible que necesiten algún tipo de capacitación previa. Asimismo, no habría a la fecha libros de texto que subsanen este último inconveniente, motivos ambos por los cuales esta situación podría ser una oportunidad para acercar a investigadores etnobotánicos al aula de manera indirecta a través de capacitaciones regionales a los docentes. Bueno, en casi todas las regiones del país existen investigadores en esta disciplina, sentados tanto en institutos de investigación asociados al CONICET como en universidades nacionales, ¿no?, a los que cada uno de los ministerios de educación provinciales podría contactar y coordinar para desarrollar estos programas de capacitación docente. Bueno, en cuanto a los contenidos de folclore botánico criollo a considerar, de acuerdo a los resultados de nuestras investigaciones con criollos de todo el país, considero que los contenidos que deberían considerarse de manera insoslayable son, en primer lugar, los usos medicinales de las plantas nativas, ya que está comprobado constituyen la mayor proporción de significaciones atribuidas, ¿no?, a los criollos, al acervo botánico criollo de nuestro país. Respecto a los vegetales, en segundo lugar, los usos de las plantas nativas asociadas a actividades económicas de la región, tales como las relacionadas a la ganadería, dentro de las cuales incluso el uso forrajero, veterinario, en construcciones, utensilios para la actividad, etcétera, a la agricultura y a plantas alimenticias nativas por considerarse de alta significación para los niños de edad escolar, entre otras producciones culturales, claro, propias de cada complejo biocultural que se considere. Respecto a los usos medicinales de las plantas, sin embargo, se evidencia aquí la problemática de distinguir cuáles de dichos usos se hayan validado por la farmacología a los fines de evitar los riesgos e inconveniencias que podrían surgir de difundir empleos que así no lo fueran. La solución a este inconveniente suele ser en la mayoría de los casos dificultosa, por lo cual se sugiere comunicar solo aquellos usos medicinales de las plantas que se hayan suficientemente consensuados y probados, al menos entre el colectivo social al que pertenece la comunidad educativa en cuestión. Un ejemplo de lo que quiero decir de estas plantas medicinales son aquellas que se expenden libremente, tanto en farmacias como en puestos callejeros de la zona, a las que se consideran en cada zona como consagradas por el uso, ¿no?, entre comillas. Si no, sería muy inconveniente incluirlas. En cuarto lugar, y por último, la estrategia se propone una estrategia de intervención áulica
como una forma de integrar de manera dinámica los criterios y la necesidad de contar con fuentes y contenidos que aquí se refieren. Esta propuesta pedagógica concreta está destinada al rescate y difusión de conocimientos folclóricos de los familiares y o allegados de cada uno de los alumnos. Se trata de una actividad coordinada desde el espacio curricular, desde las ciencias naturales de los últimos grados del nivel primario, consistente en la confección de un herbario por aula que los niños deberían conservar y etiquetar con el fin de documentar las informaciones que, sobre cada una de las plantas que lo conforman, hayan obtenido a partir de integrantes de su entorno familiar o vecinal. Para esta actividad se debería confeccionar una encuesta sobre el folclore botánico que oriente y guíe la obtención de estos datos a los alumnos, lo que deberían incluir al menos los nombres de las plantas, su origen, usos asignados, así como narrativas y todo tipo de significaciones asociadas a cada una de las especies sobre las cuales se trate. Se propone una exposición de estas informaciones por los alumnos en el aula, así como una puesta en común y su discusión. Además de favorecer el intercambio generacional, considero que los resultados de estas encuestas y herbarios aportarían datos para integrar contenidos actualizados del folclore a los datos bibliográficos como una fuente adicional para años subsiguientes y para otras escuelas del complejo biocultural respectivo. Asimismo, se evidenciaría en la práctica ante los alumnos que el acervo cultural asociado al folclore botánico no es inmutable ni se haya cristalizado en fuentes bibliográficas o de otra índole, sino que es esencialmente dinámico y, como toda producción cultural, se haya siempre resignificado o en construcción. Debido a la importancia, para terminar, quería comentar que debido a la importancia que los resultados derivados de esta actividad, de esta intervención áulica, ¿no?, poseería con fines pedagógicos, debido a la falta de fuentes editadas sobre esta temática antes mencionada, y además por el valor científico etnobotánico que constituyen tales datos, se propone aquí el ordenamiento y sistematización de toda la información reunida a través de esta propuesta pedagógica en todas las escuelas de la provincia, reunir todos esos datos en una base de datos unificada, la cual debería ser coordinada por cada uno de los ministerios de educación provinciales con el asesoramiento de profesionales etnobotánicos, quienes deberían tener acceso a los herbarios de cada escuela con el fin de precisar la identificación botánica de los ejemplares coleccionados por los alumnos y depositar una parte de ellos en un herbario de una institución científica provincial reconocida. La base de datos resultante constituiría así la expresión digital de lo que podría denominarse una encuesta provincial de folclore botánico, la cual podría compartirse fácilmente para su disponibilidad entre todos los docentes e investigadores del país y ser mejorada y ampliada a través de los años. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenos días. Primero quiero agradecer a todas las personas que han participado de la organización de este primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore. Y particularmente quiero expresar mi gratitud a Ana María Dupey y a Marta Ruiz por la invitación que me han hecho para que hoy pueda acompañar a todos ustedes. Titulé a esta presentación Mirar y Ver para cuidar y valorar. Se entiende que el folclore o los saberes populares. Y quisiera dedicar esta presentación a tres personalidades de la folclorología argentina, como Juan Bautista Ambrosetti, Augusto Raúl Cortázar y don Félix Coluccio, que considero llevaron vidas inspiradoras con una obra que sigue siendo referencial para muchos de nosotros. Cuando hablamos de folclore, regularmente se piensa en el bombo y la guitarra o en la música popular argentina, cuando en realidad es mucho más que eso. Es el conjunto de saberes que engloba a mitos y leyendas, a tradiciones, refranes, dichos, topónimos, artesanía, indumentaria, devociones populares, festividades o celebraciones, danzas tradicionales, es decir, un conjunto mucho más abarcativo. Pero ¿por qué nos sucede esto? Porque vivimos normalmente alejados físicamente, intelectualmente, emocionalmente de todos esos saberes y también de la naturaleza. Es decir, nos hemos alejado de los paisajes, de esos paisajes donde converge lo natural con lo cultural. Pero ¿por qué nos importa? ¿Por qué es importante que ese alejamiento se achique? Porque ya lo decía el gran filósofo español Miguel de Unamuno, que así como la memoria era la base de la personalidad de cada uno de nosotros, las tradiciones son la base de la personalidad de una sociedad.
Entonces, cuando salimos fuera de nuestras ciudades, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que vemos? Vemos lo obvio, ¿no? Miramos y vemos lo obvio, los venados de las pampas, en los pastizales de Espartillo, y atrás los talares y tenemos el ojo más agudizado. Pero como decía Atahualpa Yupanqui en Campo Adentro, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sausal. Pero la pampa es guitarra, que tiene un hondo cantar. Hay que mirarla de adentro, donde nace el manantial. En el silbo de los montes lecciones toma el zorzal. El cardo es como un pañuelo. Dice adiós y no se va. Un mundo en cada gramilla, adioses en el cardal, y pensar que para muchos la tierra es tierra nomás. Entonces, si miramos desde adentro, vamos a darnos la oportunidad de redescubrir esas 18 grandes regiones ecológicas de la Argentina, ver los 39 pueblos originarios que se autorreconocen hoy día, conocer los 1000 museos con sitios, lugares históricos. Es decir, tenemos un gran patrimonio donde distintas sociedades a lo largo de la historia argentina, en distintas culturas, han construido un capital maravilloso que tiene que ver con estos saberes populares. Cuando revisamos los libros y nos encontramos con la clasificación del patrimonio, es decir, de ese legado o herencia de las generaciones que nos precedieron, legado que nosotros retroalimentamos, resignificamos para las generaciones que nos sucedan, vemos que se clasifica en natural y cultural. Rara vez vemos la integración en natural y cultural. Pero en todo este patrimonio, los saberes populares, es decir, el folclore, a través de los mitos y leyendas, de las poesías y canciones, de las danzas, de las variedades lingüísticas o las formas de hablar, de las ferias y mercados artesanales, de los oficios, de los hábitos y de las costumbres, de la medicina basada en las plantas silvestres, en los juegos, todo eso se nutre y nutre al paisaje, se nutre del paisaje y lo nutre a la vez. ¿Por dónde empezar entonces a enseñar? Yo diría que uno podría abordar la enseñanza del folclore hasta partiendo de los símbolos provinciales o nacionales. Cuando revisamos el escudo Santiago del Estero de la provincia, vemos ahí los dos ríos fundamentales, el Dulce y el Salado. Vemos en la provincia de Neuquén el volcán Lanín y el Pegüeno, la Araucaria del Sur. En el de La Pampa, el Caldem, aunque esté mal dibujado. En el de la provincia del Chaco, la Palmera Blanca o Caranday. En el de Córdoba, los ríos Primero y Segundo. Las cataratas del Iguazú en el escudo misionero. Los venados de las Pampas en el escudo puntano de San Luis. Los pingüinos en el de Tierra del Fuego. El cerro Chaltén o Fitzroy en el de Santa Cruz. Y el Cerro Famatina o Belgrano en el de La Rioja. Pero cuando revisamos también nuestra flor nacional, nuestro árbol nacional, nuestra piedra nacional, la rodocrosita, el pez de interés nacional que es el dorado, el ave nacional que es el hornero, tanto de la flor nacional que es el ceibo como el árbol nacional, que no es el ceibo sino el quebracho colorado, todo esto que acabo de mencionar tiene además leyendas, son portadores de leyendas. Entonces, qué lindo sería que cuando llega el día del ave, o el día del árbol, o el día de la flor nacional, podamos traer también, poner sobre la mesa, sobre el pupitre, estas leyendas. Cuando revisamos nuestros monumentos naturales nacionales, también tenemos provinciales, aparece el yaguareté, o jaguar, o chiví para los guaraníes, un animal que tuvo una distribución geográfica muy amplia, desde el sur de Estados Unidos hasta el río Colorado en Patagonia. Sin embargo, lo hemos arrinconado. Y ya vamos a ver qué consecuencias trae esto. Pero también este animal es portador de leyendas, como las del yaguareté abá, o el hombre tigre, o los runa uturunco, los hombres tigre. Al que le gusta la historia podrá encontrar en las memorias del general Paz ese relato donde él cuenta que en las filas de sus soldados había desertores que temían enfrentar a los capiangos de Facundo Quiroga, es decir, a esos guerreros que se transformaban en hombres tigre también. Cuando uno revisa al venado andino o taruca, también sabemos que tiene su protector, que
qué es coquena o yastay. Todo el mundo reconoce el poncho como una prenda tradicional de nuestra tierra. Muchas veces identificamos el poncho salteño por sus vivos colores, su color rojo, contrastante, rojo intenso, oscuro, pero pocos saben que ese color se ha hecho desde tiempos inmemorables con la hembra de la cochinilla. Ahí en la foto inferior vemos el macho que tiene alas y la cochinilla que está pegada o adherida a un tronco. Eso se muele y se extrae un producto tintorio con el cual se tiñen o se teñían los ponchos. Esto lo sabemos porque en sitios arqueológicos se han encontrado piezas textiles teñidas de esta manera. Lo más importante no es el poncho, es el saber que permite hacer el poncho, que permite hilar, que permite teñir las lanas. Digo esto porque muchas veces nos confundimos, y como diría Antonio Machado, confundimos valor con precio. Pero acá el valor son esos saberes de los tejedores. Uno de los problemas de la lejanía que tenemos con nuestras tradiciones, con nuestra naturaleza, es el poco entendimiento. Cuando le preguntamos a un chico en el aula, ¿qué es un garabato? Y nos va a decir que es un dibujo, un mamarracho hecho en un papel. Nunca va a entender entonces los versos de Atahualpa Yupanqui cantados en una chacarera que dice: agua le di a un garabato que se estaba por secar y me ha pagado con flores que alegran mi soledad. Inentendible. Pero si a ese chico le explicamos que el garabato también es un arbolito que crece en el centro y norte de Argentina, que da unos pompones como flores de color amarillento o cremoso, pero con un aroma espectacular, muy dulce, ahí va a entender: agua le di a un garabato que se estaba por secar y me ha pagado con flores que alegran mi soledad. Es que el ruido de las ciudades, como por ahí se trasluce, nos opaca o nos oculta o nos desdibuja también nuestra música. Pero por suerte también hay otras expresiones del arte, en este caso de la mano de los pinceles de Aldo Chiappe, que nos permiten revisar algo que también estamos perdiendo, que son los nombres de los pelajes de los caballos criollos. En este caso un caballo oscuro, mala cara, y si hiciera así con este tic mirando hacia arriba, hacia las estrellas, diríamos que es estrellero, y es zarco, y si está zarco del lado del lazo a veces se dice. Entonces también podemos traer pinturas que nos permitan reconocer nuestros saberes populares, en este caso los nombres de los pelajes criollos de los caballos, o bien la indumentaria del gaucho en tiempos históricos, o las calchas, que son las pilchas de los caballos. Los saberes populares también incluyen las supersticiones, es decir, las falsas creencias, las que no están demostradas científicamente, que son como una suerte de falsa fe. Entonces a los chicos les podemos decir que traigan y piensen en cuáles son los grandes villanos y los grandes héroes, y seguramente entre ellos va a aparecer Drácula y va a aparecer Batman. ¿En qué quedamos? ¿Los murciélagos inspiran a los villanos o inspiran también a los héroes? La realidad es que en la Argentina tenemos cerca de 70 especies de murciélagos y la enorme mayoría comen insectos, otros comen frutos, otros cazan ranas o otros murciélagos. Algunos toman néctar y solamente 2 especies son las que toman sangre, y solamente una de las 2 sangre de mamíferos, la otra toma sangre de aves. La realidad es que los murciélagos son los grandes benefactores, porque pueden comer entre 500 y 2000 insectos por noche. Es decir, un poderoso insecticida que no contamina, que no hace ruido, que es gratuito y que nos libera de potenciales epidemias como el dengue, el chikungunya, es decir, grandes predadores de mosquitos son. También se cree que las lechuzas traen mala suerte. Es cierto, traen mala suerte, pero solamente si las matamos, porque si las matamos, estamos generando que los roedores no tengan un control natural y pueden así aumentar también enfermedades como el hantavirus o el mal de los rastrojos. ¿Qué sucede cuando pasa volando una lechuza y escuchamos que nos chista? ¿Qué sucede? Nada, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, es importante que
que podamos valorar, por un lado, las tradiciones y cuando revisamos las supersticiones, que no se transformen en un dogma, que sepamos que no es todo cierto y que te debemos gratitud a muchos animales. Qué hermoso es cuando en el Parque Aguirre vemos un monumento a una de nuestras leyendas, como es la del Cacuy, que encarna este ave que en otras regiones llamamos Urutaú. Qué lindo poder ver cómo también la cultura tiene monumentos dedicados al patrimonio inmaterial. Y aquellos que les guste revisar los mitos y las leyendas de la Argentina, yo diría ineludible ir a la obra de Berta Vidal de Batini, una gran folclóloga argentina que dejó una obra monumental. Buena parte de ella se puede descargar gratuitamente desde internet. Revisar los trabajos de Juan Bautista Ambrosetti y más modernamente de Fernando La Provita, poder ilustrar nuestras leyendas. Tenemos 500 seres sobrenaturales de nuestra cultura popular. Adolfo Colombres tiene un libro maravilloso donde compendia todas ellas y que podemos trabajar en el aula en artes plásticas, pudiendo ilustrarlas, pudiendo en literatura narrarlas, ¿no? Donde cada chico le puede dar su propio tono, su propia enseñanza. Cuando revisamos a los pueblos originarios, todos tienen una cosmovisión nutrida de mitos y leyendas. Los Nibaclé de Formosa, por ejemplo, consideran a los picaflores que son como las aves del trueno, que ellos eran los poseedores del fuego y se enojaron con muchas personas que tomaron el fuego para hacer daño, para prender e incendiar bosques y selvas. Es ahí cuando esos pájaros del trueno aletean con furia y ese aleteo provoca los relámpagos. Y cuando el grito del ave provoca el trueno, y el trueno después, vemos que después del trueno cae el agua, es decir, la solución para el incendio. Digo, qué lindo es que cuando esos mitos y esas leyendas nos explican fenómenos que a veces los vemos como asuntos meramente meteorológicos. Al salir al campo, con frecuencia cuando hablamos con la gente mayor, podemos advertir que muchas personas se siguen curando con plantas que tienen propiedades medicinales, con esos yuyos medicinales. Qué lindo entonces es aprender cómo se llaman, cuál es la parte de la planta que se usa y para curar qué tipo de mal o adolescencia, ¿no? Porque todo eso es muy valioso. Donde no hay farmacias, esos negocios que venden remedios, está la naturaleza, que no nos vende nada, que nos ofrece generosa y gratuitamente sus recursos hasta para que podamos curarnos. Si vamos a Chicoana, vamos a poder saborear una de las comidas más tradicionales de nuestro país, los tamales, en este caso elaborados por Julia Ortiz. Y si seguimos recorriendo Salta, en este caso, podemos llegar a Seclantás o Seclantas, como era el nombre del cacique del cual se nutre el topónimo, y saborear esta chuchoca, elaborada por Alejo Díaz, un plato que está prácticamente desapareciendo porque se corta la cadena de transmisión de las recetas. Otra cosa que podemos hacer es cocinar comidas tradicionales, preparar bebidas. Claro, logro viejo no aprende a hablar, dice alguno, ¿no? Y es ahí donde los dichos podemos enlazarlos con los problemas que también tienen las aves. En buena hora que no sepa hablar, porque mucha gente no va a tener tanta tentación de enjaular los loros y otras aves silvestres, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de los loros habladores, de las creencias populares de los loros y también del tráfico de fauna, por ejemplo, que amenaza a los loros. Si hay una tormenta y de golpe escuchamos a la chuña de patas negras, seguramente nos va a anunciar que el tiempo cambia. Qué lindo, ¿no? Como hay muchas aves que nos pueden anunciar los cambios del tiempo, pero tenemos que estudiarlas o aprenderlo, y eso se consigue, eso está en los libros también, pero también está en la memoria de la gente del campo. Hay que ir a preguntarle nomás. Si vamos al noroeste, a Salta y Jujuy, área donde hay selvas, yungas, ahí habita el único oso de Sudamérica, el lucumar, juco o juca a la hembra. Sabemos que es el custodio de las huacas, de los lugares sagrados, ¿no? Entonces digo, qué lindo es saber que la fauna también porta misiones que nos trascienden,
por esta misión de custodiar esos lugares sagrados, mucha gente niega la presencia de estos animales, porque siente que si dice que reconoce que está, lo estaría delatando, y si lo delata, delata el sitio sagrado. Hablando de sitios sagrados, cuando vemos las urnas funerarias, esas vasijas de la cultura santamariana, en repetidas ocasiones se pueden observar ilustradas, dibujadas, pintadas serpientes, porque las serpientes también custodiaban los cementerios, los lugares sagrados de estos pueblos. Y muchas veces esas serpientes están pintadas con formas de zigzag, porque se las asocia con el rayo. Y el rayo está asociado al agua, que en los lugares áridos donde se cultiva el maíz, las papas, el agua es fundamental, con lo cual las serpientes no tienen la connotación negativa para todo el mundo. Si levantamos la vista y miramos la noche y el cielo estrellado, podemos reconocer las Tres Marías, pero hay otras sociedades, otros pueblos, otras culturas, como los querandíes, los charrúas, los pampas, los tehuelches, los indiaguaraníes, que ven a esas tres estrellas formando parte de una constelación que llaman Ñandú, Suri o Choique, ¿no? Y qué curioso que haya una convergencia de culturas que no tienen contacto geográfico entre sí. Bueno, en tiempos donde el astroturismo se está desarrollando, es decir, el turismo de la gente que viaja para conocer y reconocer las estrellas y sus constelaciones, qué lindo también es poder arrimar las creencias y los mitos y la leyenda de los pueblos originarios. ¿Qué más podemos hacer en el aula? Podemos reunir los instrumentos musicales tradicionales, la quena, el charango, el erque, el bombo, el cultrún, el trompe. Podemos jugar a inventar nuestras propias coplas o versos. Podemos imitar el fabuloso trabajo que hizo Juan Alfonso Carrizo, ese maestro catamarqueño que recorrió tantas escuelas en pueblos perdidos para reunir el mayor compendio del siglo de oro español en América. ¡Qué maravilloso! Y ojalá que el museo que lleva su nombre en la provincia de Catamarca también pueda poner en valor todos esos saberes que él reunió. ¿Qué más podemos hacer? Advertir los peligros, las amenazas y los desafíos que tiene la conservación de nuestro folclore o de nuestras expresiones folclóricas. Entre ellas quiero abordar una que tiene que ver con cómo se entrelaza el destino de la naturaleza y la cultura. Sabemos que hay cazadores furtivos, que muchos de ellos matan el jaguar o jaguareté, y entonces eso repercute en quienes se han inspirado y se inspiran en recrear el jaguareté a través de tallas como son los biá guaraníes. Es decir, hacen esta talla, pero cuando el jaguareté empieza a escasear, se hace raro porque desmontan la selva o porque lo cazan ilegalmente los furtivos, miren cómo vienen los jaguaretés, con rayas. No son tigres de Bengala, no son tigres con rayas. Entonces, si nosotros no somos cuidadosos, vamos a perder el jaguareté y vamos a distorsionar nuestra producción artística. Cuando la naturaleza se destruye, estamos destruyendo parte de nuestra cultura. Si caminamos en comercios que venden recuerdos para turistas, vamos a ver que con frecuencia aparecen máscaras, pero no son máscaras si la miramos bien, porque no todas tienen los agujeros para representar un personaje. Es más, si yo las miro los motivos. Muchos de los animales que representan las máscaras modernas que siguen haciendo los chané hoy en Campo Durán, por ejemplo, en la provincia de Salta, ya no son ni animales propios de la naturaleza argentina. ¿Qué nos está pasando? ¿No sabemos mirar más nuestro monte? ¿Ya no conocemos la diferencia entre una máscara y un adorno de pared? Y es ahí donde cada uno de nosotros puede ayudar a instruir, a contar, a aconsejar qué vale la pena comprar, ir a los museos etnográficos o artísticos y ver cómo eran los motivos de antes, para que los de ahora no pierdan su sentido. Por supuesto, los artesanos tienen todo el derecho del mundo a innovar y a hacer cosas nuevas. Pero yo digo, no nos olvidemos de nuestras tradiciones, por favor. Muchas personas tienen chicas estos bolsos y pocas saben que se hacen
con una bromelia terrestre que llamamos chaguar, que crece en los bosques o debajo de los bosques chaqueños. Ahí los pueblos originarios chaqueños como los huichí las recogen, las mujeres sacan las fibras, hacen los hilos, los tiñen. Y claro, si uno no explica cómo se prepara, cómo los hacen, cómo los tejen, cómo los tiñen, la gente a veces termina comprando un bolso por los colores sin saber nada. Pero los motivos tradicionales representan placas de caparazones de tortugas, ojos de búho, garras de carancho, es decir, tienen valor simbólico. Y yo puedo, sabiendo esto, puedo comprar un bolso que es una auténtica pieza de museo, con la cual yo puedo contar, no solamente cargar mis cosas, sino contar quién la hizo, cómo la hizo, usando cómo tiñó con semillas, con frutos, con raíces o cortezas para lograr esa paleta de colores que barren con toda la gama de marrones, amarillos, anaranjados, rojizos y negros, y grises. También podemos ir a rastrear y rescatar esos saberes, yendo al encuentro de las personas que todavía conservan la memoria del paisaje, que saben por qué su localidad o paraje se llama como se llama, que todavía se curan con plantas, ¿no? Con plantas silvestres, que saben cómo se llaman los animales, cuáles son los nombres populares que se dan a los animales, no los que figuran en los libros, sino otros que no figuran en los libros. ¿Cuáles son las fiestas populares? ¿Cómo se celebran las fiestas patronales? ¿Qué es la Pachamama? ¿Qué es una pacheta? ¿Cómo se preparan determinadas comidas? Es un trabajo que hoy con las herramientas que tenemos, con un celular podemos grabar, videograbar, sacar fotos. Es una herramienta muy poderosa que nos sirve para rescatar todo esto. Y hablando de rescatar, una de las cosas lindas que podemos hacer no solamente es grabar versiones de mitos y leyendas en el campo argentino, sino también volver a escuchar los cuentos de don Luis Landricina, para que esos cuentos también tengan una continuidad y podamos ayudar a Landricina a seguir manifestando ese humor criollo. Recorramos los boliches, las pulperías, los almacenes de campo y hablar con la gente y hacerle este tipo de preguntas. Vamos a tener seguramente una clase como si estuviéramos sentados en el aula de una universidad. Eso nos va a permitir ayudar a valorar las distintas culturas y a cuidar los bienes del patrimonio, tanto los materiales como los inmateriales. Nos va a permitir apoyar la puesta en valor de sitios históricos, de museos, de sitios arqueológicos, de reservas naturales, de las salas para que pongan en valor los bienes que tienen un anclaje con esos saberes populares, alentar a que haya nuevas exhibiciones en los museos y que permitan visibilizar lo que no se ve, como los mitos o las leyendas, en este caso Coquena y el Runa Uturunco o el Yaguareté Abá, el hombre tigre. Esto nos alienta también a pensar qué pretendemos nosotros de nuestros estudiantes. Meros aprobadores de exámenes, como decía el gran Claudio Naranjo, el filósofo y educador chileno. Eso es lo que queremos exportar de nuestras escuelas, de nuestras universidades, o pretendemos algo superador. Yo por lo menos pretendo que exportemos gente de bien, gente que tenga mayor arraigo con su tierra, mayor cariño, que se sienta paisano, como decía Yupanqui, paisano es aquel que lleva el país adentro, ¿no? Que llevemos el país adentro. Y eso nos va a permitir tener nuevas miradas, más enriquecedoras, de todos esos saberes populares para que algún día se cumpla ese anhelo de Atahualpa Yupanqui, cuando dijo: ignoro si algún día volverán las leyendas a correr a través del alma de nuestro pueblo, pero pienso que sería saludable que así ocurriera. Yo soy muy optimista, conservo la esperanza que todos los docentes pueden hacer mucho por nuestros saberes populares, así que yo les agradezco a todos ustedes este tiempo y espero también que nos vaya bien a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Fernández Balboa, yo soy museólogo y trabajo en el Museo Histórico Cultural Guillermo Enrique Hudson de la provincia de Buenos Aires. Esa es una de mis tareas.
La otra es dar clases en diversos ámbitos que tienen que ver con el patrimonio. Mi concepción es que hay un patrimonio integral, no hay un patrimonio natural ni uno cultural, sino que el hombre divide a las ciencias para poder comprenderlas, pero en realidad la realidad es una sola, y para gestionar y para comunicar entendemos que lo mejor es generar un patrimonio que sea integral, que ocupe tanto la naturaleza como la cultura en sus aspectos tangibles o intangibles. Mi vinculación con el folclore va por ese lado, por la vinculación del patrimonio intangible, va también por cuestiones que tienen que ver con la docencia. Me considero fundamentalmente un docente, y mi preocupación también tiene que ver con la preservación de ese patrimonio. Yo entiendo que el folclore y la naturaleza son dos socios que sufren la indiferencia de la sociedad. Esa indiferencia que tiene que ver con un alejamiento que hemos tenido de la naturaleza, un alejamiento que hemos tenido también de las expresiones culturales populares, folclóricas. Basta ver cuántos programas de televisión tenemos, no tanto en la televisión pública, sino en la televisión más comercial, que tenga que ver fuertemente con una proyección folclórica actual, y eso ocasiona una pérdida y un peligro de extinción, de alguna manera, sin ser alarmistas, de ambas expresiones, tanto del folclore como de la naturaleza. Voy a poner un ejemplo, simplemente en el tema de la música. Una parte del folclore, una parte del folclore de que hablan los alemanes, de la cultura del pueblo, ¿no? A veces hay un reduccionismo de reducir el folclore a la música, pero creo que como ejemplo puede ser interesante para dar una idea de lo que sucede con la naturaleza y el folclore. Hace no mucho tiempo, en la década del 60, había una expresión popular muy, muy grande en los términos folclóricos, y los temas que tenían que ver con el folclore estaban muy vinculados con el paisaje, con la naturaleza, con las expresiones rurales. El arriero, por ejemplo, ¿no? En un caso muy conocido del tema de Atahualpa Yupanqui, con letra de Romildo Rizzo, que últimamente lo popularizó el grupo Divididos. Hoy la juventud cree que ese es un tema de Divididos y no de Atahualpa Yupanqui, pero el arriero, que es una profesión de alguna manera perdida, se está perdiendo también la identificación de ese tema con esa profesión. ¿Qué tiene que ver entonces el arriero? ¿Qué es un arriero al día de hoy? Tenemos pocos ejemplos para poder observarlos en el campo. Y así sucede con muchas expresiones de la música. Yo podría recordar a los tucu-tucu, ese grupo folclórico tan popular en la década del 50, del 60. Tucu-tucu es el nombre de un roedor, el nombre onomatopéyico del tucu-tucu oculto, que es un roedor de amplia distribución geográfica en todo el territorio argentino, y los tucu-tucu tomaron ese nombre de ese animal. O los chalchaleros, por citar otro caso de un grupo muy popular, que es un chalchalero. Un chalchalero es el zorzal blanco, el zorzal más popular en el norte, que aquí en las zonas urbanas, donde tenemos el zorzal colorado, que nos despierta a las madrugadas. Bueno, chalchalero, los tucu-tucu, y todas las expresiones folclóricas del pasado tenían que ver, como decía, con la naturaleza, con los paisajes, la cuesta del Portezuelo, por citar algunos de los más conocidos. Hoy, los exponentes de nuestro folclore, los nocheros, Soledad, el chaqueño palavecino, por citar tres ejemplos muy populares, no tienen temática de la naturaleza, tienen temáticas que hacen al amor, temáticas que hacen a cuestiones sociales, pero la temática de la naturaleza está tan alejada como está alejada la naturaleza de la gente, y como está alejado también el folclore de la gente. Por lo tanto, esta cuestión de la didáctica del folclore, esta enorme noticia de que el folclore está incorporado a las escuelas, es una enorme oportunidad para poder reavivar esta llama, que es acercarse a la naturaleza, acercarse a nuestras expresiones folclóricas de una manera metódica, de una manera concreta y efectiva. En esta oportunidad, entonces, lo que quiero aprovechar estos minutos de compartir con ustedes es también para rememorar algunas figuras del pasado, de alguna manera recordar a nuestros héroes, que tienen que ver con, para nosotros, son nuestros héroes culturales, y
contarles algunas joyas que tengo en mi biblioteca y que yo utilizo cotidianamente para dar clases o para rememorar estos temas que tienen que ver con la naturaleza y el folclore desde un punto de vista de vincular un patrimonio integral. Por empezar, digo, es interesante esto de recordar a las figuras folclóricas porque son modelos que nosotros podemos seguir, son modelos que pueden tener las futuras generaciones para tomar esas ideas de estas figuras y conocerlas y respetarlas. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país que tiene que ver con el subdesarrollo es no aprovechar las expresiones del pasado, pensar que todos nosotros somos como iniciadores, ¿no? La idea del conquistador. Empezamos a partir de nosotros y desconocemos la historia de los que nos antecedieron. En ese sentido, quiero homenajear en estos minutos algunas personalidades que han sido muy importantes en mi formación y que me han recreado la vida a través del arte. Uno de ellos, importantísimo para mí, es Juan Carlos Dávalos. Juan Carlos Dávalos es el exponente folclórico más genuino de la provincia de Salta. Y ya Juan Carlos Dávalos, hacia la década del 30, hacía esta vinculación entre cultura y naturaleza a partir de hablar de una situación que tiene uno de los animales más amenazados de la Argentina, que es la vicuña. Él, en una poesía donde hablaba de Coquena, Coquena es uno de los dioses míticos de la cultura de Aguita, así como está Nohuet en el caso de los tobas, o cada cultura de alguna manera tiene su propio dios que se ocupa de proteger a la fauna, de hacer este concepto que ahora los investigadores han dado en llamar desarrollo sustentable, que tiene que ver con no cazar o no matar más de lo necesario. Pero este concepto, que parece nuevo, que parece necesario para poder asegurarnos los recursos naturales para el futuro, ya estaba en la cabeza de las culturas indígenas y también estaba en la poesía de Juan Carlos Dávalos, cuando en 1935 nos decía: cazando vicuñas anduve en los cerros, herida de balas escaparon dos. No caces vicuñas con armas de fuego, Coquena se enoja, me dijo un pastor. ¿Por qué no pillarlas a la usanza vieja, cercando la hollada con hilo punzó, si solo codicias para tus vestidos tener esa lana, el fino vellón? No caces vicuñas con armas de fuego, Coquena se venga, te lo digo yo. Y en este relato, en esta poesía que rescata mitología, que rescata preservación de la fauna, que rescata la imagen de un animal hermoso y seriamente amenazado, Juan Carlos Dávalos clarifica esto que de algún momento también nos dice Ernesto Sábato, que si hay algo que va a salvar a la humanidad tiene que ver con el arte, no necesariamente la ciencia, decía Sábato, y yo coincido con esto, no necesariamente la ciencia puede ser la salvadora, sino que el arte, aquella forma de llegar al corazón y a la cabeza de la gente, es un camino para poder acercarnos a tener una relación más armónica entre nosotros mismos y entre nuestro entorno. Así como el caso de Juan Carlos Dávalos, hay otro caso excepcional para mí, que ahora tengo la suerte de reflejarlo en un libro, que es la vida de Jorge W. Ábalos. No, Juan Carlos Dávalos, Ábalos parecería confundirnos, pero uno es del Salta y otro es de Santiago del Estero. Y el caso de Jorge W. Ábalos, en su extensa obra, que justamente vincula los dos temas, vincula la naturaleza a partir de que él era un importante herpetólogo, un importante estudioso de los ofidios y de las arañas, un investigador, pero al mismo tiempo era una persona de monte, un maestro rural, que se acercó a la cultura del pueblo, y así rescató en muchísimos libros, pero yo quiero hablarles de uno en particular, que es Animales, Leyendas y Coplas. En este libro particular, el autor de Yunco, ese libro que fue muy popular en la década del 40, del 50, y que terminó en una película protagonizada por Lautaro Murúa, y que ustedes pueden ver en YouTube, sin lugar a dudas, refleja de alguna manera las coplas, ese coplero popular que todavía sigue vigente, todavía sigue
viviendo en el norte argentino, en Jujuy, en Salta, en Santiago del Estero. La copla es una expresión viva de nuestra cultura y los animales, la fauna, la flora, son temas centrales dentro de estas coplas en muchísimos casos. Jorge W. Ábalos es un personaje para rescatar, para conocer, para difundir. La única forma de salvar al patrimonio intangible, la única forma de salvar al folclore, a diferencia de los otros patrimonios, es usándolo. Es la copla diciéndola, la leyenda contándola, el mito refrendándolo permanentemente. Y ese es el caso también de un iniciador del folclore argentino, que es Juan Bautista Ambrosetti. Juan Bautista Ambrosetti, en su libro Supersticiones y Leyendas, o en su otro libro, Vida de un Maturango, rescata muchísimas leyendas del norte argentino y de la región de La Pampa también, y allí, y también del noroeste, y allí hay una en particular que me interesa mucho porque tiene que ver con una especie seriamente amenazada en la Argentina, que es el yaguareté. Ambrosetti rescata por primera vez la idea del runa uturunco, del hombre tigre, esa forma que de alguna forma Facundo Quiroga tomó para sus soldados, que en combate con los realistas de alguna manera permitían en esta contienda dar la idea de un ser superpoderoso, y el enemigo tenía la idea de que se iba a enfrentar a un hombre tigre, y eso por supuesto era una condición psicológica muy importante para poder ganar la batalla. El yaguareté Abá es otra leyenda también más característica de la zona de Misiones, pero tanto el runo turunco como el yaguareté Abá, como el nombre de tigre en el delta del Río de la Plata, se van a perder o van a perder sentido en el momento en que los 250 o 300 yaguaretés que hay en Argentina desaparezcan. Cuando desaparezca el elemento central que ocasiona estas leyendas, que ocasiona estas toponimias, estos mitos, de alguna forma se pierde la idea de la tradición. Entonces, cómo de alguna forma la naturaleza y la cultura van de la mano. Allí donde se pierde la naturaleza, inmediatamente detrás se va perdiendo poco a poco la cultura que la sostiene. Algunas otras sugerencias con respecto a algunos libros para conocer: La fauna de terror de Iberoamérica, de Félix Coluccio. Félix Coluccio fue un renovador indudable del folclore, más actual, ya en la década del 80. Félix Coluccio, en su diccionario folclórico argentino, tiene un montón de obras, muchísimas de ellas, pero de la fauna del terror de Latinoamérica o de Iberoamérica es bastante poco conocido, y me parece muy interesante porque permite contarle a los niños, contarle a las nuevas generaciones la posibilidad de tener algunas historias de terror que son tan populares, por ejemplo, las películas que podemos ver en Netflix o en otros sistemas de video, y recrearlas a partir de esa vieja idea de juntarse en un fogón y contar una historia. Esta vieja idea de juntarse en un fogón y contar una historia es fundamental para poder tener ese desarrollo de la cultura que se va transmitiendo de generación en generación y que tiene que ver con la vivencia, tiene que ver también con contar y consentir, cosa que los docentes hacemos cotidianamente, ya sea a través de sistemas digitales o a través de una forma personal que en mi opinión, es mucho más efectiva. Un par de libros más me gustaría también recomendarles, libros ya que son específicos de cuestiones, digamos, zoológicas zoológicas o naturalistas vinculadas con el folclore. Uno de ellos es Sonimia riojana, de Mercado, que es un investigador también muy interesante, porque esta Sonimia riojana lo que me da son los puntos topográficos o topónimos que en la provincia de La Rioja tienen que ver con temas de animales. Y qué interesante sería que en nuestros pueblos, que en distintos lugares del interior del país, que en la misma ciudad de Buenos Aires,
se pudiera poner los nombres de la fauna, de la flora, que es mucho más amable en muchos casos que los nombres de algunos seres, algunas personas que no fueron tan amables en sus relaciones con otros seres humanos, ¿no? Entonces, digamos, darle nombre de animales, darle nombre de la flora, me parece que es una forma de dar a conocer también a estos animales, vincularlos con el topónimo, que es una manera también folclórica o de patrimonio intangible que podemos utilizar. Flora del Noroeste es un libro maravilloso que rescata una serie de poesías y de leyendas con respecto a los árboles del noroeste, que no son solamente madera. Cuando el hombre ve la naturaleza solamente como recurso, cuando reducimos la naturaleza a recurso natural, es cuando estamos alejándonos de nuestra humanidad. Entonces, la poesía de esta autora bastante desconocida, pero absolutamente maravillosa, cuya temática central tiene que ver con los árboles, es esencial para poder acercar al mundo vegetal al corazón de las nuevas juventudes. Voy a redondear, por supuesto habría muchísimos otros libros en mi biblioteca, muchas joyas para compartir con ustedes, pero quiero redondear con que toda esta información, todas estas formas que tienen que ver con los mitos, con las leyendas, con los casos sucedidos, con las coplas, todas estas formas que ahora vamos a trabajar en el aula, tienen que tener una metodología, tienen que tener una forma, digamos, interesante para poder avanzar, ¿no? Y a mí me parece que hay dos libros que marcan un poco esa metodología. Uno, ya bastante antiguo, que es el de Ismael Moya, Didáctica del Folclore, que es de alguna manera metodológicamente impresionante porque nos sirve no solamente para la educación formal, sino también para la educación informal, para que las personas en museos, en centros de visitantes, en botánicos, en parques nacionales, en reservas, puedan utilizar el folclore como herramienta de comunicación, como herramienta de llegar a la gente de una manera mucho más agradable y mucho más completa que con la mera información científica. Y el otro, que es un libro muy reciente de este año, Patrimonio, Folclore y Pedagogía, que es de Marta Ruiz, y que lo compré en la Feria del Libro, en la última Feria del Libro de Buenos Aires, y que verdaderamente lo consumí en una noche, está todo subrayado, todo escrito, como son los libros que tienen que ver con que te llegan al corazón y que realmente terminan acrecentando tu conocimiento. Yo no la conozco a Marta, seguramente yo estoy brindando esta charla un poco gracias a ella. No la conozco personalmente, pero verdaderamente su obra merece una mayor difusión, un trabajo meticuloso y concreto de lo que tiene que ver con el acercamiento desde el punto de vista pedagógico del folclore a toda la sociedad. Entonces, una serie de bibliografía que no debe quedarse solamente en una cuestión intelectual, en una cuestión de conocimiento, sino que creo que la única solución que tiene el folclore y la naturaleza para poder subsistir en las próximas generaciones es que la transmitamos con pasión, que la tratamos con conocimiento, con pasión, y que tratemos de combatir fuertemente la indiferencia. La ignorancia se puede combatir, pero la indiferencia es más difícil de trabajar. Por eso mi propuesta es que con el corazón y la cabeza salgamos a las aulas, salgamos a los lugares naturales, vayamos a los sitios de contacto con la naturaleza para poder volver a ser esos humanos que éramos un poco en el pasado cuando éramos niños y jugábamos en el campo, jugábamos en los patios, y tengamos un acercamiento mayor de esa manera a nuestras raíces folclóricas, a nuestra cultura popular. Yo creo que soy un esperanzado con respecto a que todo va a mejorar, y creo que haciendo las cosas con pasión, con conocimiento y con cariño, la verdad hará camino. Les agradezco mucho este tiempo y espero que este contacto se multiplique en nuevos encuentros, en este caso presenciales, para poder seguir transmitiendo
nuestros valores y el amor a la naturaleza. Gracias.